La mayoría de humanos tenemos la costumbre de darnos besos y abrazos. ¿Pero crees de verdad que a tu perro le gustan los besos y los abrazos? ¿Crees que lo entienden? En este vídeo te voy a explicar qué piensa un perro cuando lo besas o lo abrazas. Y algo que de verdad debes conocer, si es bueno o es malo que beses tanto a tu perro. ¿De acuerdo? Pues aquí en el vídeo te lo cuento. ¿Por qué besamos a los perros? ¿Los perros crees que entienden el hecho de que los beses? Pues vamos a ver, besamos a los perros de la misma manera que nos besamos o nos abrazamos nosotros entre los humanos. Lo vemos algo normal. Y como consideramos, porque así lo es, al perro uno más de la familia, pensamos que besarlo y abrazarlo va a sentarle también igual que a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, etcétera, etcétera. ¿Pero crees de verdad que el perro piensa esto? El perro, de forma general, no acaba de entender muy bien el gesto del beso ni del abrazo. No lo entiende. Él no tiene esa capacidad de mostrar su afecto de esta manera. Salvo, claro está, que ya lo tengas tan sumamente acostumbrado, que esto también ocurre, que bueno, pues el perro lo acepta. No lo acaba de entender muy bien, pero lo acepta. Pero el problema es que si tú piensas que la mayoría de perros van a ser como el tuyo, al cual ya tienes acostumbrado al beso y al abrazo, y vas a intentar reproducir este gesto con un perro que no es el tuyo, puedes encontrarte, en el mejor de los casos, con la indiferencia, pero en muchos casos, en la gran mayoría, con el rechazo, la agresividad y algo más, que no es del todo recomendable. Otra cosa muy distinta al beso es el lamido. ¿Por qué te lame el perro? ¿Por qué crees que te lame? ¿Crees que es lo mismo que el beso? No. El perro ya te he dicho que no entiende el beso. El hecho de lamer, que nos lamen a veces la cara, muchas personas lo interpretan como que es que nos está besando. Y no tiene nada que ver. Los perros nos pueden lamer la cara por diferentes razones. Por ejemplo, los cachorros es normal que laman a la boca de sus padres como gesto pidiéndoles que regurgiten algo de su comida. E indirectamente, si tu cachorro te lame la cara, por ejemplo, indirectamente te está pidiendo eso. Generalmente puede ser que tenga hambre, ¿vale? Ya es una diferencia sustancial. Otro motivo por el cual te lamen es que notan que has comido algo recientemente que les atrae mucho y intentan impregnar sus papilas gustativas con los pequeños restos que, aunque te hayas limpiado, quedan pequeños restos invisibles alrededor de la comisura de los labios que atraen tremendamente al perro. Lógicamente es una forma también que tienen de saludarse entre los perros. De hecho se huelen el ano y a veces se huelen el hocico y pues hacen el mismo gesto contigo, pero no es en ningún caso una forma de manifestar un tipo de amor especial. Que no quiere decir que no te quiera tu perro, que te va a querer, pero no te lo demuestra así. Y por último, si muchos perros, tu perro de forma continuada te lames tremendamente la cara, es un síntoma claro de estrés. Los perros, cuando están muy nerviosos o muy estresados, un síntoma que manifiestan en muchas ocasiones es el lamido continuado de nuestra cara. Te lo explico, los síntomas del estrés en el perro, en qué te tienes que fijar para saber si padeces esa enfermedad en ese vídeo. ¿Es bueno o es malo besar a un perro en la boca? Pues esto es un planteamiento que requiere bastante análisis. Hay compañeros que dicen que no es del todo malo porque es una manera de compartir su microbiota, es decir, los microorganismos que de forma natural tiene en su cavidad bucal y que de esta manera potencian o hacen más resistente nuestro sistema inmune. Vale, es una teoría y hay gente que lo defiende. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esta teoría. Yo personalmente, y luego os diré en la continuación por qué no estoy de acuerdo. Pero tiene cierto grado de explicación, es decir, el perro con el lamido pues nos transfiere unas pequeñas cantidades de bacteria. Pero lo que no deja de ser cierto también es que no permitas que esto sea de continuo sin tomar como mínimo una serie de precauciones. ¿Qué precauciones son esas? La primera y principal, que tengas a tu perro siempre vacunado.
al día las vacunas 100%, que lo tengas desparasitado. Desparasitado no quiere decir que lo desparasites una vez cada 2 años. Al perro hay que desparasitarlo cada 4 o 6 meses para que tenga acceso a este tipo de relación, a este tipo de beso. No abuses, aunque no sea del todo malo, que no te esté todo el día dale que te pego con el beso en la boca porque le hace gracia, porque ha visto que a ti te hace gracia. Esto no es bueno. Y evidentemente tienes que mantener una higiene bucal muy adecuada en el perro, muy adecuada, porque si no te encontrarás con que te puede, que es lo que te iba a comentar ahora, transferir enfermedades. Y este es el gran riesgo para mí de el beso del perro al humano. Hay una serie de enfermedades que nos pueden transmitir los perros que en algunos casos son tremendamente graves, y te las explico en este vídeo. Concretamente las 7 enfermedades más graves que te puede transmitir el perro, alguna de ellas de verdad muy desagradable. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.